eso sensible. Lo que existe realmente para John Locke es la experiencia sensible. Es decir, que fuera de nuestro mundo personal existe un mundo material. Y ese mundo material es el que nos arroja sensaciones. Es decir, la materia entrega información. Y entregar información significa que esa información la recibe el entendimiento humano y hace con ello ideas. Lo primero está la idea de sensación y luego la idea de reflexión. Fíjense, por ejemplo, que la idea de reflexión se entiende de esta manera. Si yo tengo la idea de mesa, por ejemplo, tengo la idea de mesa y tengo la idea de dureza, ¿qué ocurre con estos dos tipos de ideas? Ocurre algo bastante particular, se unen, pero de aquí nace la idea de reflexión. Es decir, la idea de reflexión es la operación que hace mi entendimiento con ideas. Me explico, dudar, ¿de qué puedo dudar? De lo que estoy viendo. ¿Se dan cuenta de que la idea de reflexión es inmaterial? Captar la diferencia entre una idea de sensación. Entonces, para la prueba, ¿por qué estoy tan acelerado y rápido? Porque esto va a tener que hacerse rápido con el tiempo que tenemos y lo mucho que tienen que aprender. Por lo tanto, repito, las ideas de reflexión son ideas que nacen primero de las ideas de sensación, es decir, de la idea de mesa, de la idea de dureza. Yo puedo sacar una tercera idea. Yo puedo dudar, puedo también decir, mira, eso existe. ¿Se da cuenta que eso ya no tiene una idea material? Es totalmente de pensamiento puro. Bueno, las ideas de reflexión nacen de esta condición. Y de esta condición significa, muchachos, entender que así se organiza nuestro mundo. Nuestro mundo se organiza de esa manera, mentalmente. Por lo mismo, ya vimos en la clase anterior la primera sección y empecé a ver inmediatamente la segunda sección, que es que nosotros tenemos la capacidad para aprender, para entender todo. Quizás no tenemos la lucidez que tiene el sol, por ejemplo, la claridad que tiene el sol, la luz del día, pero tenemos un entendimiento que nos permite ver las cosas y aprender de ellas. Todos somos capaces. ¿Sí? Claro, esa es la relación entre lo que existe y lo que nosotros podemos ver. ¿Es lo de la vela? ¿No? Exacto, eso es lo de la vela bonita. Bien, aquí pasa mismo. Me parece muy bien, me parece Entonces, una vez que hemos revisado este tema, una vez que hemos revisado esta sección, una vez que hemos revisado esta sección que estábamos tratando de señalar. Pero profe, el lado de la vela es como el conocimiento y el desconocimiento. No, el conocimiento que tiene uno. Por ejemplo, es como tratar de compararse con alguien que tenga un conocimiento mayor. Eso. Y lo que pasa es que alguien que tenga un conocimiento mayor, que tenga la capacidad mayor, tiene más claridad. Pero eso no significa que nosotros no podamos, a partir de lo que tenemos como entendimiento, poder conocer las cosas. En cada uno de nosotros hay una luz que nos permite ver y conocer las cosas. Aunque no sea la mejor luz, pero esta ya es suficiente para conocer la realidad. Eso es lo que dice John Locke. Bien, jóvenes. Por lo tanto, en el libro 2, fíjense que en el libro 1, capítulo 1, secciones, vean por favor vayan a la pregunta.
vayan a la pregunta. Pregunta B mayúscula, libro 1, capítulo 1, secciones del 1 al 8. Pregunta: ¿qué es una idea? ¿Cuál es su relación con la sensación? ¿Y qué causa la sensación? Ya lo dijimos, lo acabo de señalar. Aquí quedó expresado que de distinta manera existen dos tipos de ideas. El entendimiento está lleno de ideas, y las ideas se originan en la sensación y en la reflexión. Y yo ya les dije lo que era la sensación y lo que era la reflexión. Ahora, pero después los apuntes lo piden. Luego de eso, hablé sobre el entendimiento humano. El entendimiento humano es el conjunto de ideas que existen en nosotros y en cada uno de nosotros. Por eso se habla de cuáles son las ideas, porque lo más original son las ideas. Y cómo vienen a nosotros esas ideas. Yo dije que las ideas vienen de la materia. La materia nos entrega información. Esa información que nos entrega la materia se conoce con el nombre de sensación. Yo les dije que en el entendimiento humano no existe nada que no sea, o que haya llegado a él, que no sea a través de la sensación. Pero de la sensación después se entregan las ideas de reflexión. ¿Por qué? Porque es la operación de la reflexión es utilizar el material que ya existe, y el material que ya existe es el que nos da las cosas. Por eso yo puedo dudar, fíjense que no es material, es inmaterial. Dudar es inmaterial. Creer o desconfiar también. Creer también es inmaterial. No tiene nada que ver con que la mesa tenga ciertas características físicas. No tiene nada que ver con que la mesa sea dura. Pero sin embargo, dudar, yo puedo dudar de esto, puedo creer esto, puedo organizar esta información. Y esas son ideas de reflexión. Las ideas de reflexión jóvenes, para que lo tengan claro de una vez por todas y anoten allí, no se lo olviden mañana para la prueba. La idea de reflexión son ideas que permiten organizar la información que se recibe a través de los sentidos. Fíjense ustedes que ideas que permiten organizar la información que se recibe desde los sentidos. Por lo tanto, por favor, lo estoy dictando, acuérdense que estamos tomando apuntes, no hacer con cosas como dictado. ¿Ah? Ya. Saca uno de ellos. ¿Qué va a hacer? Eso no va a quedar hecho. No, es que después. Ahora, ahora, ¿qué es lo que es importante respecto a lo que estamos hablando? El objeto de la sensación son de distinta manera muchos elementos que entran en juego al momento de que nosotros captamos la sensación. Están los sentidos, por ejemplo, y también está el hecho de cómo se ordena esa información. Esto tiene que ver con el hecho de cómo se procesa la información, y esto que están aprendiendo a ver es cómo ustedes perciben las cosas. Entonces, de acuerdo a lo que estoy intentando explicar, el objeto de la sensación, sin duda son los sentidos. Es decir, que captan las sensaciones que produce la materia son los sentidos. Y que los sentidos envíen esa información al entendimiento y se traduzcan en ideas es otra parte del proceso. Ahora, hay una pregunta que me interesa pero muy importante, y lo voy a decir en términos generales para que después lo vean en forma particular, que es lo siguiente. De lo que vemos
que llega a nosotros tal como es y que es transformado por nosotros. Esa es por eso te estoy diciendo en términos generales, toma la gente, toma. Es que, Marina, te parece que tú no estuviste en los primeros minutos y yo dije que hoy día era una idea general para que después ustedes vayan por detalle. Sí, todo. Pero vuelvo a insistir, es todo a través del cuestionario de Paula. Solo la guía. Solo la guía. Nada del juego. Paula, ya. Ya. Yo, rara. Paula, sé que no estuviste, pero eso es bueno que más encima de esta. Ya. A ver, sigamos con el tema. Entonces, en definitiva, la gran pregunta, y que es parte del cuestionario, es si lo que vemos acá fuera de nosotros es exactamente igual a como lo vemos nosotros una vez que se ha procesado eso. Es decir, ¿qué existe fuera de mí que es idénticamente igual a las ideas que tengo de eso? ¿Por qué hace esa pregunta yo, Luke? Recuerden el año pasado que yo les decía que este color blanco que ven aquí ustedes no es blanco, ya está transformado en la idea. A lo mejor acá hay una superficie gris o simplemente energía desatándose. Entonces lo que dice John Luke, que existe, y eso es lo que tienen que responder, porque allí está para que entiendan más o menos hacia dónde van los problemas. Roja, ¿cuál es tu fecha? No, es que esas preguntas que hacemos están y eso estamos discutiendo. Ya, pero por favor no... No, es que no van a la... Porque si no voy a perder la idea y después me van a volver a mí. Entonces, repito, la gran pregunta es, de todo esto que vemos, observamos, o llegan a nuestras percepciones, ¿cuál es aquella? Apágala, por favor. Apágala. A ver, de la idea, de la percepción, debería haber estado en celular, pero ya. El tema pasa por lo siguiente: de todo lo que nuestros sentidos reciben, ¿qué es aquello que es original y no se modifica? Está la idea de solidez. La idea de solidez, jóvenes, es lo más real afuera que al interior nuestro, o una vez que se ha hecho el proceso del entendimiento. Un ejemplo vulgar es, por ejemplo, decir que este objeto ocupa un lugar en el espacio. Y eso es sólido, eso nadie se lo puede cuestionar. Es la sensación de que algo ocupa un lugar en el espacio, sea el que sea. Entonces lo propio, tú lo dices a través de un ejemplo que da de una semilla. El ejemplo que da de una semilla, la semilla, por más que la vuela, igual sigue ocupando un lugar en el espacio. Por mucho que se transforme algo, sigue siendo sólido, sigue ocupando un lugar en el espacio. Por lo tanto, la idea original afuera e interior mío, y que no va a variar nunca, es la solidez. Los otros elementos varían. Por favor, traten de ir viendo cuáles son las ideas primarias y cuáles son las ideas secundarias. Porque la secundaria, por ejemplo, lo dice el autor. Anoten por favor esto como idea, porque algunos me miran, pero no les cuesta para esto. Fíjense lo siguiente, la idea del calor. La idea del calor es una idea secundaria. ¿Por qué? Porque en la idea del calor puede pasar también a una idea de quemadura. Es decir, el fuego me genera a mí distintas sensaciones. Por tanto, en un momento puede ser algo cálido y en otro momento puede ser algo que me quema. Por lo mismo, eso es una idea secundaria. Que la idea secundaria tiene dos formas de ser vista. No es estable, es subjetiva incluso, tiene elementos muy subjetivos.
pero son ideas que están ahí. Profe, ¿y el dolor qué idea sería? El dolor es una idea secundaria, porque hay también elementos ahí de por medio. Profe, ¿y influye los sentimientos o no? No, en el tema de John Luke no hay ninguna relación con psicología ni afectiva. O sea, acá lo que John Luke hace es preparar, como lo dije yo, el camino a la ciencia. Y la ciencia es netamente empírica, tiene que ver con la realidad de experiencia, realidad material. La solidez, te lo digo. Busca la otra, ¿cuál? Extensión, movimiento. Eso es secundario. Sí, pero está en el texto, por eso yo te estoy dando la idea. Si está clarita, dice idea primaria, idea secundaria. ¿Qué es lo que te estoy explicando yo? ¿Cómo funciona? Entonces, en definitiva, y quiero terminar, eso es todo el cuestionario que tienen que leer y que tienen que contestar. Les dejé las ideas principales para que lo otro no se le haga difícil, y en el fondo les traté de explicar lo más difícil del tema. Entonces, es importante lo que acaba de decir el profesor. La idea del calor o el fuego puede generar una idea que la recibimos como calor o una idea que significa quemar. Y eso es secundario, porque se modifica. En cambio, la solidez ocupa un lugar en el espacio aunque lo tratemos de deshacerlo lo más que se puede, moler lo más que se puede. Profe, ¿y la idea de la nada? La idea de la nada, la DEA, dijo un filósofo por ahí. No, la idea de la nada es lo que John Luke dice, que cuando nuestras mentes vienen al mundo, vienen blancas, como un papel en blanco. Eso es. Y puede ser que nazca a partir de la idea de sensación, y es una idea de reflexión, porque está de por medio del no creer y la idea nihilista de la nada, porque eso es un nihilismo en filosofía. Es decir, por ejemplo, que todo lo que vivimos es una fantasía y nada es verdad. Eso es nihilismo. No existe Dios, ese es nihilismo. No existe nada verdadero. Claro, es como lo que algunos se reían, pero era filosófico. Es como cuando yo les dije, cuando entra un científico y a lo mejor le extirpa el cerebro. Puede morir cualquier cosa. La verdad última no la sabemos. Y eso es lo que era lo del científico loco. La del científico loco era tratar de pensar que esta realidad es posible en todo aspecto. ¿La metafísica qué es? A ver, es que hay dos tipos de conceptos de metafísico. Un tipo de concepto de metafísico tiene que ver con el hecho de los espíritus, con el hecho de las realidades paranormales. Pero hay una metafísica que es un conocimiento mucho más profundo, que es para ver la realidad última de las cosas. El ser en cuanto ser. Es decir, el ser en cuanto a lo que es, no en cuanto se muestra. A ver, lo voy a proponer. Yo soy, a pesar de que me corten un brazo. O sea, que a mí me saquen algunas partes, no impide pensar que yo soy. A lo mejor puedo aparentar, pero en el fondo soy. Entonces, la realidad es así. Hay cosas que aparecen, pero se muestran, pero hay algo que tiene un fondo. Esta es la búsqueda del ser, de la verdad. Y la pregunta metafísica es por eso. Hay gente que no cree que exista un ser. Por tanto, cuando nos morimos, se acaba la vida. Se acaba todo. ¿Y quién sabe si Ese es el tema, por eso te digo, son diferentes propuestas. nadie puede decir que... Nadie puede decir, o puede ser que despertemos recién a la vida. Entonces, porque la realidad es así. Por eso cuando el señor Rojas habló de la nada,
yo le presté tanta atención porque efectivamente ese es un nihilismo. Nihilismo. Es decir, nada, no existe nada. Esto es un sueño, esto es una cuestión que se vive y punto. Y tiene que ver con lo que dijo el señor Frío. La metafísica se preocupa de esos fundamentos. Si yo digo que no, que esto es verdad, es real, es metafísico, decir que existe algo verdadero aquí. Para muchos no hay nada verdadero, porque no existe el fundamento último de verdad. Porque no tenemos la seguridad de lo que va a pasar cuando nos revolvamos. Entonces este fue un paso por la vida, pero que creímos que tenía alguna verdad, pero no. O es lo mismo que preguntarse desde otra perspectiva, ¿de qué vale hacer todo lo que se si al final terminamos mal? O sea, entonces yo creo que en general la propuesta de filosofía es eso, y la propuesta de John Locke es tan importante como lo que yo estoy señalando, y es más importante para, en el fondo, organizar la información externa. Tener presente que este señor le prepara, y efectivamente aquí están los fundamentos de cualquier científico que quiere ser científico al día de hoy. O sea, todos los científicos leen a John Locke. Él sustenta todo el edificio de la ciencia. Lo que leyeron ustedes es lógico que es un resumen del entendimiento humano. Pero hay muchas ideas, como les digo, que son interesantes y que nunca antes se creía que lo que se estaba fuera de nosotros era igual que lo que llegaba a nosotros. Es decir, lo que estaba aquí, blanco, era lo que existía en nuestra idea de blanco. Lo que existe aquí es otro, la idea de acá. Claro. Antiguamente, de verdad creen que toda la ciencia, para que vean que es importante eso, toda la ciencia se sustentaba en esa idea, que lo exterior era idéntico a lo que yo veía. ¿Y de qué sirve saber lo otro si nosotros somos la realidad para nosotros? Pero chicos, en base a eso se modifica el mundo. Gracias a eso se cambió la ciencia. ¿Por qué crees? Eso te decía. Por eso existe el televisor hoy día, por eso existe el celular, porque hay un cambio de la ciudad. Por ejemplo, esos son cosas que vamos tomando nosotros. Pero es que por eso hay un cambio en la física, en la forma de ver las cosas. O sea, es lo que yo les dije siempre. La gente no inventó televisores antes, no que fuera más tonta, sino porque su manera de ver la vida era otra. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer, pelo? Nada. Porque se está muriendo. Ya. Importante para aquellos que no vinieron en la clase anterior, y repetir, la pregunta, tienen que leer las piezas y tienen que leer el texto e ir sacando las de allí. Ocurrió una vez, y no hace mucho tiempo, que alguien, por ese motivo, vino y se puso a copiar el cuestionario que había hecho un compañero. Pero este compañero lo había hecho mal, o muy pobre, porque este compañero tenía las cosas acá. Entonces eso fue como una punta que tomó, desarrolló su cuestionario para recordar. Y después viene, y este alumno se sacó un 6 como hay algo, o no sé si sería un 7. Y el resto de los compañeros se sacaron todos un 2 o un 3. ¿Y por qué? ¿Qué trataron de alegarlo? Pero yo le dije, ¿sabes por qué o no? Porque lo que hizo Felipe es hacer una primera parte del cuestionario y lo otro lo tenía acá. Entonces, ¿sabes tu prueba? Y trae a Felipe la prueba. Ya, ahí está. O sea, hubo alumnos que, por confiar de un compañero, Mateo, o
que se preocupaba, como quieran ustedes, fue capaz de, lamentablemente, el resto salió perdiendo. Y fue así, fue Felipe IV era compañero tuyo, David. Sí, perdón. ¿De Morales? ¿No? Felipe Rey. Felipe Rey era Felipe Rey era compañero de David. Por él fue. Ahora sí. Ya me Felipe Rey eso se mueve en toda la área que tú le digas. ¿Voy a hablarlo? Ya. ¿No va a hablar nada? No, Ya, una despedirse. La tos de Facebook está el profe.